Nuestra conciencia no es estática. Podemos entrenarla y poder así tomar decisiones más sabias. Dios les bendiga, bienvenidos hermanos a este momento donde compartimos la palabra de Dios. Queremos invitarle para que saque la guía de nuestra iglesia, Centro Mundial de Oración. Estamos localizados en el área metropolitana de Monterrey, Nuevo León, México. Entrenemos nuestra conciencia, es el tema de esta oportunidad. Y antes de entrar al tema que nos compete el día de hoy, permítame comentar lo siguiente. Cuando hablamos de conciencia, de repente algunos pudiesen tomarlo como algo extraño, como algo esotérico, pero la realidad de las cosas, lo hemos dicho, que Dios nos ha equipado con algo que se llama conciencia. Y lo que hace la conciencia es simplemente que nos advierte de que algo no está bien. Cuando usted y yo hemos pecado y si hemos sentido algún tipo de remordimiento, es a raíz de que hay conciencia. Si en algún momento no sentimos remordimiento después de haber pecado, es que hay algo mal con nuestra conciencia. Entonces yo quisiera que tengamos paz cuando yo hago uso de esta palabra conciencia, porque es algo que está en la palabra de Dios también. No creamos que estamos hablando de cuestiones de esoterismo y cualquier ese tipo de cuestiones de las cuales no estamos de acuerdo. Así lo hago un tipo de nota para que podamos tener paz. Y a manera de introducción, en este momento menciono lo siguiente. Sabe que, y lo acabo de mencionar ahorita en la verdad central, nuestra conciencia no es algo estático. La conciencia no es estática, sino que podemos de alguna forma desarrollarla, podemos entrenarla para que nos ayude a poder tomar decisiones sabias. La conciencia puede estar aprendiendo, puede ser moldeada según la influencia que ésta pueda tener. Si hemos sido de alguna forma muy permisivos en nuestra forma de vivir, en nuestro pasado, la conciencia quizá no nos acuse y nos permita a tomar decisiones o hacer cosas que no le agraden a Dios. Es decir, si usted ha permitido o se ha permitido hacer cosas que a Dios no le agradan, obviamente nuestra conciencia ha sido muy permisiva y ya no nos acusa. Por el otro lado, si hemos vivido una vida con muchas restricciones, es posible que nuestra conciencia nos acuse de cosas que quizá no estén aún en la Biblia, pero ya es algo común por tradiciones humanas. Hemos sido muy restringidos en muchas cosas, y no tanto porque la Biblia los prohíba, sino que ya el ser humano nos ha estado prohibiendo algunas cosas y pensamos que están en la Biblia, y de alguna forma de esa manera nuestra conciencia nos acusa de muchas cosas. Y me recuerdo en tiempo atrás que de un pastor, un líder de una iglesia muy, muy importante en Latinoamérica, él tenía dicho a sus líderes de su iglesia que, por ejemplo, ellos prohibían que el hombre tuviera bigote o barba. Y así pasaron muchos años. Después de varios años alguien se atrevió, tuvo la osadía de preguntarle al pastor: hermano, ¿y por qué lo del bigote no? Porque ya todos tenían miedo, la conciencia los acusaba de que no debían utilizar el bigote. Y cuando se le pregunta a este pastor, bueno, ¿por qué el bigote no? Este hermano dice, este pastor muy reconocido, dice, bueno, pues eran ideas mías, ¿no? Pero nada que ver con la palabra de Dios. Y es un ejemplo solamente de cómo a veces nuestra conciencia ha sufrido muchas restricciones que pensamos que hay cosas que están en la Biblia, pero que realmente no lo están en la palabra de Dios. Entonces quisiera de alguna forma en este momento que podamos llegar a tener una conciencia madura, basada en la palabra de Dios, y que podamos ver ese aspecto de cómo podemos ejercitar nuestra conciencia en base a lo que la palabra de Dios nos dice. Y el primer aspecto en las notas, número 1, es que debemos ejercitar nuestra conciencia, ejercitando nuestra conciencia. ¿Sabe que el apóstol Pablo, allá en Hechos capítulo 24, versículo 16, dice lo siguiente? Dice textualmente, dice, y por esto, dice Pablo, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres.
Y aquí la palabra es bien interesante, cuando usa la palabra procuro, en el griego esta palabra puede también traducirse como ejercitarse, como entrenarse. Es decir, Pablo está hablando de que él ejercita, él procura, él entrena su conciencia para estar bien delante de los hombres y también delante de Dios. Y esto nos habla de que podemos ejercitar nuestra conciencia. Y de la misma manera que ciertos atletas se ejercitan para poder competir, se requiere obviamente una disciplina en que ellos tienen que entrar en un régimen de repetición, de ejercicios para fortalecer cierta área de su cuerpo, ¿no? Y en la medida en que de esa misma forma podemos ejercitarnos a nosotros mismos, podemos entrenar la conciencia para que en debido momento, cuando estemos siendo confrontados por alguna tentación, nuestra conciencia, y mire, y usted vence en esa tentación y su conciencia se fortalece. Y cuando venga una tentación un poco más grande y usted vence en esa tentación, usted está entrenando su conciencia de que gracias porque me estás permitiendo o me estás advirtiendo del peligro, y usted está ejercitando y de alguna forma podemos estar agrandando, estar fortaleciendo este aspecto, esta herramienta, permítanme decirlo así, que Dios nos ha permitido tener en nuestra vida, que es la conciencia. Y pensando en esto, recordaban un documental que el atleta Usain Bolt, que quizá el atleta más rápido que ha existido en toda la historia. Este hombre en este documental menciona lo siguiente que me llamó mucho la atención. Dice, muchos creen que cuando estoy a punto de correr, y son 9 segundos prácticamente lo que él corre en los 100 metros planos, y es el número 1 a nivel mundial. Dice, muchos creen que el momento de mi actividad, esos 9 segundos, ese es mi trabajo. Dice, pero la realidad es que mi trabajo empieza a las 4 de la mañana, cuando yo salgo a correr, y mi entrenador, tenemos meses de entrenamiento para poder bajarle una centésima de segundo a esos 100 metros planos. Y son literalmente, él dice, son meses de entrenamiento para poder bajarle una centésima de segundo a mi velocidad, es decir, o al tiempo que recorro esos 100 metros. Y esto, pensando en esto, créame que es algo muy similar. En ese momento de prueba, en ese momento de decisión que usted tiene que tomar esa decisión en momentos tan significativos en nuestra vida, pero es algo quizá muy breve en nuestro momento, pero quizá ese momento breve puede arruinar ministerios. Ese momento breve de debilidad puede arruinar su familia. Ese momento de debilidad y en el cual usted cede, usted está permitiendo que el enemigo tome ventaja. Entonces usted puede decir, es que fue un momento de debilidad. Sí, pero usted pudo haberse ejercitado con pruebas pequeñas, con tentaciones quizá más pequeñas, y estar entrenando su conciencia, estar entrenando su mismo espíritu, como decía Pablo. Yo ejercito mi conciencia para estar bien delante de los hombres y también delante de Dios. Entonces, es importantísimo entender este aspecto de que el ejercitarse es parte fundamental en la toma buena de decisiones en este caminar que tenemos con Dios. El segundo aspecto, aquí en las notas, si puede ver el número 2, es que debe haber una disciplina en nuestra conciencia. Es muy similar a lo que acabamos de ver en el primer punto. Sabe que el apóstol Pablo sigue diciendo allá en 1 Timoteo 4, versículo 7, y lo leo de la Nueva Traducción Viviente, dice, no pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas, dice, y cuentos de viejas, así dice la palabra de Dios. Dice, en lugar de eso, y usa la palabra que dice, entrénate para la sumisión de Dios. En este pasaje la palabra que se usa aquí, entrénate, es muy interesante porque es la palabra en griego que es gymnazo o gymnazo, de donde obtenemos la palabra en español de gimnasio. Es decir, el sometimiento a Dios no se da por casualidad. El sometimiento a Dios no se da porque alguien imponga manos sobre usted.
y le imparta la sumisión a Dios, sino que realmente Pablo está diciendo que debemos ejercitarnos, debemos entrenarnos, debemos, permítanme comentarlo así, ir al gimnasio para aprender a someternos a Dios. Y esto tiene que ver mucho con la forma en que usted y yo podemos estar entrenando, repito, nuestra conciencia, esta toma de decisiones. Y comentando con un hermano, le mencionaba este aspecto de que la conciencia es como, en inglés se llama firewall, es como es parte del antivirus de una computadora. Cuando una información maligna entra a la computadora, hay algo que se llama firewall, como una pared de fuego, que por ahí entra la información, y si la información es confiable, no hay problema, pasa. Pero cuando la información trae algún virus, pasa por ese firewall, pasa y este firewall envía, espero que sea así, envía esta información que quizá no sea muy fidedigna, la envía al antivirus, y el antivirus detecta y el antivirus determina si es bueno o es malo. Permítanme decirlo así, que la conciencia es algo muy, muy similar. Si uno recibe información y nuestra conciencia es ese firewall, es ese filtro que nos dice, ¿sabes qué? Benjamín, estás a punto de tomar, se está siendo confrontado con una información que puede afectar tu vida, puede afectar tu familia, puede afectar tu ministerio. Y es para eso que la conciencia está activa en nuestra vida. Por eso debemos ejercitarla de tal forma que nuestra conciencia sea nuestra aliada, como dijimos la semana pasada. Entonces, cuando entra esta prueba, esta tentación de parte del enemigo y pasa por nuestra conciencia, la conciencia misma se prende un foquito rojo y dice, ¿sabes qué, Benjamín? Lo que estás a punto de recibir no es bueno, no es apto, no le agrada a Dios. Y en ese sentido, Pablo dice, yo me ejercito, voy al gimnasio, ejercito mi conciencia dice la palabra de Dios, para la sumisión de Dios, entrenar mi conciencia para la sumisión a Dios. Repito, nuestra sumisión a Dios no es obra de la casualidad. No me voy a someter a Dios así por suerte o por harto de la casualidad, sino que, repito, es un proceso de maduración, es un proceso donde yo estoy permitiendo que mi conciencia esté siendo entrenada para esto. Entonces, cuando vemos a una persona, por ejemplo, que tiene quizá un cuerpo atlético, una persona que tiene un cuerpo, un físico, pudiéramos decir así, sano, usted lo ve a la persona, ve al hombre o a la mujer con un cuerpo que está bien físicamente, usted no va a decir, ¿sabes qué casualidad tuvo ese hombre de que tiene ese cuerpo o esa mujer que tiene ese cuerpo? Sino que uno deduce que esa persona ha tomado disciplina, ha ido al gimnasio, ha ejercitado las piernas, ha ejercitado los brazos, ha ejercitado el pecho, ha ejercitado la espalda, el cuello, en fin. Y en el gimnasio, tengo entendido, no me ha tocado estar en un gimnasio así, pero hay ciertos ejercicios que fortalecen ciertas partes del cuerpo. De la misma forma, no es casualidad que una persona, de repente, usted no va a decir, fíjate, él amaneció con ese cuerpo. Anoche estaba todo flacucho y hoy mira el cuerpo que tiene. No pasa, y uno lo entiende. Entonces, cuando usted ve una persona sólida, cristiana, una persona que le sirve al Señor, una persona que es firme, con convicciones firmes en el Señor, créame, eso no sucedió de la noche a la mañana. No fue por obra de la casualidad. Pablo dice, entrénate para la sumisión a Dios. Escúcheme bien. Dice Pablo, entrénate para la sumisión a Dios. Es decir, si queremos lo mejor de Dios, si queremos comida sólida de parte del Señor para nuestras vidas, que Dios nos empiece a confiar más cosas, espiritualmente hablando, a nuestras vidas. Créanme que necesitamos entrar en este régimen de disciplina, de decir, yo voy a estar entrenándome para que Dios pueda confiarme más. ¿Sabe que el autor de Hebreos dice, el alimento sólido es para los que han alcanzado, dice, madurez, para los que, dice, por el uso tienen los sentidos ejercitados. ¿Qué palabra creen que usa ahí en el griego?
es gimnasó, es decir, el gimnasio, que dice, por el uso tienen los sentidos ejercitados. Es decir, los sentidos, los 5 sentidos, los hemos llevado al gimnasio de la palabra de Dios. Los hemos llevado al gimnasio del entrenamiento, a la sumisión a Dios, y de alguna forma hemos aprendido a estar en sumisión a Dios. Termina este versículo que dice, lo voy a volver a leer todo, dice, el alimento sólido, dice el autor de Hebreos, es para los que han alcanzado madurez, dice, para los que, dice, por el uso, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Repito, entonces, podemos podemos llegar a esta conclusión de que mis sentidos del bien y del mal, mi forma de ver el bien, mi forma de ver el mal, es algo que yo ejercito. Repito, no es algo que se nos da, porque por naturaleza somos carnales, por naturaleza nuestro sentido humano tiende hacia lo malo, tiende hacia lo carnal. Por eso mismo debemos ejercitarnos para poder agradarle a Dios, para que Dios entonces pueda confiarnos el alimento sólido que dice aquí en Hebreos. Entonces, en la medida, a manera de conclusión, en la medida en que ejercitamos nuestra conciencia, tomando buenas decisiones, estando en la palabra de Dios, estando en oración con Dios, en la medida en que podamos estar disciplinándonos en estos aspectos, es en la medida en que Dios nos va a confiar el alimento sólido de nuestras vidas. Es decir, y así podremos ser de mayor bendición a quienes me rodean. Porque quizá los que lo ven a usted maduro en el Señor, quizá ellos digan, ¿sabes qué? Es que Dios tiene un trato especial con él. Dios tiene un trato especial con ella. Pero la realidad es de que usted sabe que no es obra de la casualidad. Todos tenemos pruebas, todos tenemos tentaciones, todos tenemos momentos débiles. Pero lo que debemos hacer entender al pueblo es de que necesitamos tomar disciplina, entrenar nuestra conciencia, que a través de cuando pase esa prueba, esa tentación, la conciencia pase, usted pueda tener la capacidad de decir, ¿sabes qué? Esto no le agrada a Dios, esto le va a afectar a mi familia, esto me va a afectar a mí. Entonces decir, ¿sabes qué? Decido correctamente, decido agradarle a Dios. De eso se trata el hecho de entrenar nuestra conciencia. Era algo que Pablo hacía. Repito, esto no es algo esotérico, es algo que está en la palabra de Dios, es algo bíblico. Y si la palabra de Dios lo dice, es algo que creo yo que debemos ponerle atención, prestar atención en este aspecto. Y a manera de poder conversar ahí en su grupo familiar, yo le pregunto, ¿cómo es que Dios nos confiará más? ¿Cómo es que Dios puede confiarnos el alimento sólido para nuestras vidas, para que lo podamos ahí conversar en el grupo familiar? Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque tu palabra es tan clara y tú nos pides que debemos ejercitar nuestra conciencia, debemos ejercitarnos para poder estar en sumisión a ti. Debemos ejercitarnos para que tú puedas confiarnos, Señor, alimento más sólido. Y que cuando tú nos des ese alimento sólido podamos tener un organismo, podamos tener un sistema digestivo, espiritual, sano y no débil, y así poder conocerte más y poder ser más útiles en tu obra. Gracias por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Dios me los bendiga, hermanos. Gracias por tomar ese tiempo en este grupo familiar. Agradezco mucho al anfitrión que cada semana abre sus puertas para que usted pueda venir a esta casa y pueda escuchar la palabra de Dios. Yo le invito para que le ponga un me gusta a este video y que usted pueda compartirlo también. Si no se ha suscrito, hágame el favor de suscribirse para que usted pueda recibir notificaciones cada semana cuando este video, Dios mediante, se pueda estar subiendo. Queremos mencionarle también que tenemos una página de la iglesia, iglesiacmo.com, iglesiacmo, todo pegado, iglesiacmo.com, y en ella usted puede estar, hay una liga ahí de predicaciones o de sermones, donde usted puede estar escuchando los sermones del domingo,
Usted puede estar escuchando este mismo video, el video de cada semana, tratamos de actualizarlo cada semana, en fin, y alguna otra información de cómo podemos llegar al Centro Mundial de Oración. Yo le invito para que podamos accesar a esta página y poderla también compartir. Dios me los bendiga y permítanme decir también esto, creo en la parte de abajo está también la guía de este video y agradezco mucho a nuestro hermano Alexander Soto Fuerte que cada semana nos ha estado apoyando y hace posible que este video pueda subirse y en fin pueda estar siendo editado. Y él nos está dando la oportunidad de poder accesar a esta liga que está abajito, ahí donde dice descripción, va a haber una liga ahí donde usted puede accesar a la guía del tema que estuvimos dando el día de hoy. Dios me los bendiga, les amamos y adelante en los propósitos eternos de Dios. Dios me los bendiga.